Vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a ver un poco dos temas. Estos dos temas son los condicionales y lo que son los operadores lógicos y aritméticos. El día de ayer estuvimos viendo lo que son las variables y los tipos de las variables. Para recordar un poquito, vimos que una variable se define con su tipo, un nombre y la asignación de su valor o en su defecto eh, punto y coma. Para finalizar, las sentencias o la línea de códigos en C Sharp se terminan con punto y coma siempre. Entonces, ya después del punto y coma yo puedo escribir otra cosa o puedo continuar en la siguiente línea. Una variable numérica vimos que puede ser entero, puede ser decimal, y que para que sea decimal debo colocarle una M al final. Puede ser float, el float necesita una F al final y puede ser double. Y el double no necesita referencia de final, pero sí el punto para identificar que es un double. Los tipos string vimos que son aquellas que pueden contener una cadena de texto o de caracteres. Los tipos char, que pueden ser una letra, únicamente una letra. Y los tipos booleanos, que son aquellos que admiten dos valores, falso o verdadero. Entonces, en ese sentido, solo para recordar este tipo de archivos de datos, dame un segundito. Lo que vimos el día de ayer. Si me escuchan bien, me dejan saber. Si no estoy hablando solo. ¿Se oye? Ok, bien. Excelente. Sigamos. Entonces, para poder trabajar con esos tipos de datos, necesitamos operadores aritméticos. Estos son lo que siempre utilizamos para las matemáticas. La suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿Qué sucede? En C Sharp, para poder trabajar con esos operadores, necesitamos conocerlos. Entonces, porque no son iguales a lo de la vida real. Algunos, otros sí, por ejemplo, yo puedo sumar dos números console.writeLine para imprimir en pantalla y vamos a hacer la suma de dos números. Esto sería la suma. Ajá, sí. No, pues fíjense que desde hace rato yo estoy hablando, pensando que yo lo estoy compartiendo.
Oigan, pero tienen que decirme, pero ya, ahora sí ya. Ahí sí, ¿verdad? Ahora se ve, nítido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una suma simple de dos números. Si yo necesito hacer una resta, sería de esta manera, y es muy similar a lo que nosotros utilizamos, pero para la multiplicación, un ejemplo, ya cambia, ya es un asterisco. Es el asterisco que tenemos en el teclado, justo encima del 9 para lo que tienen teclado numérico. Y este resultado será el que va a ser impreso en la consola. Entonces, estas operaciones aritméticas que son simples, debemos conocerlas porque nos ayudan a trabajar con ellas. Más allá de eso, tenemos la división, que es realmente muy parecido a lo que se utiliza en el cuaderno, por así decirlo. Es un slash, el cual divide el número. La división en este caso sería 5 dividido 3 y el resultado será impreso en pantalla. Tenemos otro operador, que es el operador modal o módulo. Este operador devuelve una, un valor dependiendo si el número, si la división, si el resultado de la división es, eh, es par. Vamos a mostrarlo. Vamos a hacer un ejemplo con ese que es un poquito confuso. Y es uno de los que más se utiliza generalmente. Aquí estamos vamos a buscar el modal, o sea, el resto de una división, que es el modal o el módulo, que es lo que sobra de la división de 5 dividido 3. Vamos a ver. Vamos a correr. Ah, espérense, que se va a volar, va a cerrar y va a abrir porque no lo detengo con Console Red. Sí, sí, hizo exactamente eso. Hay que detenerlo. Eh, console. Voy a joder ese jodido eh, el Copilot, porque no me deja hacer las cosas como yo quiero. Entonces, aquí tenemos que es 2. El resto de la división de 5 entre 3 es 2. Si yo pongo 3 dividido 3, debe dar 0, porque son los dos números idénticos. Aquí pueden ver que dio 0. Entonces, ¿qué hace el módulo o el modal? Devuelve exactamente el resto de la división de los dos números dados. En este caso, los modales son muy utilizados cuando se quiere saber si un número es par o impar, ya que si el número es par, pues da 2, y si es impar, como en este caso el 3, si fuera modal 2, un ejemplo, si fuera modal 2, 3 dividido entre 2, para saber si 3 es par en este caso, da 1, porque es impar. Si yo lo pongo con 4, un ejemplo, que sería un número par, ahí daría 0. ¿Ve? Entonces, en definición, si el modal da 0, significa que el número es par. Entonces, este módulo modal se puede implementar en muchísimas operaciones lógicas, las cuales se pueden colocar en bucles o en condicionales, que vamos a verlo, lo vamos a ver más adelante. Eh, muchas operaciones
también requieren de una igualdad. La igualdad en C Sharp se determina con el doble signo de igual. En este caso, el resultado, aunque es una operación aritmética, si yo quiero saber si dos números son igual, el resultado será un resultado lógico. Va a devolver un booleano que será false o true, una de las dos. En este caso, como no son iguales, el resultado será eh, falso. Vamos a correrlo. Como pueden ver aquí, el resultado es falso. Si yo le pongo dos números iguales, el resultado va a ser true o verdadero. Entonces, esas serían las operaciones aritméticas que podríamos utilizar. Ah, me faltó uno, sí. Este también es una prueba lógica, pero ya esto es de haciendo una negación. En C Sharp, este símbolo de interrogación, eh, lo que hace es que invierte el valor booleano que esté en su, en su operación. Es decir, si esto es verdadero, entonces será falso. Vamos a poner 5 igual a 5. Igual, si no es igual, pues en este caso, aunque el símbolo de igualdad lo estaría igualando, en este caso sería falso porque está volteando el resultado. Y ustedes se preguntarían, bueno, ¿para qué yo quiero invertir el resultado o mostrar lo contrario de lo que es el resultado? Correcto, que sería verdadero. 5 es igual a 5. Pero yo lo estoy diciendo, no, mira, niégamelo. Eso es para negar. Yo no quiero que sea 5 igual a 5 sea verdadero, yo creo que sea falso. Ustedes se preguntarán para qué se utilizaría eso, porque eso sería como una contrariedad. Pero más adelante, guarden eso por ahí, porque más adelante sí yo les voy a mostrar cómo es de útil ese simbolito, cómo es tan necesario en un código ya que sea para implementación, porque es importante muchas veces invertir el resultado de una operación lógica. Entonces, estas serían las operaciones que podríamos determinar como aritméticas. Estas serían todas. Eh, Esto que ustedes ven, este espacio que está así entre líneas y que como que separa un poquito la letra, se llama indentación. En programación se utiliza porque nos hace ver el código más ordenado y más legible y sobre todo que pueda uno tener una separación sobre las estructuras que estamos programando. Entonces, a veces nosotros por estar programando, borrando cosas, se pone así como que se debarata. Entonces, hay un truquito. Ustedes cogen y presionan la tecla control, presionan sin soltar la letra control, presionan K y luego la letra C. No, eso es para comentar. K y luego la letra D y todo se acoteja. ¿Ves? Todo se vuelve ordenado. No importa cómo esté su código, ustedes presionan K y luego la letra D se va a colocar de manera ordenada el código. Entonces aquí tenemos las operaciones aritméticas. Eh, si hay alguna pregunta sobre esto, hablen ahora, porque lo vamos a utilizar mucho de ahora en adelante. Control, sin soltar la tecla control, presionas la letra K y luego la letra D. Y después sueltas el control.
Funcionó, ¿verdad? No, K. La letra K, o sea, primero control, vamos a ver, control, se representa con estos símbolos. En su teclado tiene que estar así. K más D, así como esta. Control, sin soltar el control, presionamos K y luego la letra D para, eso lo que hace es que le da un formato. Se los voy a enviar por el grupo porque son muy importantes. Yo lo utilizo mucho en el día a día porque uno no va a estar arreglando eso todo el tiempo. Se lo voy a poner en el grupo. Pues bien, entonces, eso es así. Si hay alguna pregunta, pueden, si no, vamos a continuar. Y vamos a continuar ahora con las operaciones. Ok, sí, no hay problema. No hay problema. Vamos a hacer un retorno suave ahí que puedas entender. Bien, estábamos hablando, repasando lo de ayer, que son los tipos de variables que aprendimos ayer que se declaran con sus respectivas palabras reservadas. Luego se le declara un nombre y luego se le asigna el valor. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos, los tipos numéricos, que son entero, decimal, float, double. Y tenemos los de tipo texto, que son los string, que son la cadena de texto, y los caracteres, que son tipo char. Tenemos el booleano, que vimos ayer que solamente admite dos valores, true o falso. Y ellos, así en su naturaleza, son también deben ser declarados con la palabra true o false. Entonces, para la clase de hoy, iniciamos con las operaciones aritméticas. Ajá. Ujú. ¿Te refieres a esto? Un ejemplo. Yo tengo un string, un texto nuevo, ¿verdad? ¿Te refieres a que yo puedo poner el chart, que es carácter, y también y me lo va a aceptar? Eso es lo que tú dirías. Alfred, sí, correcto. Correcto, eso es correcto. Eso es correcto. Incluso eso es la definición de string en, en español, en programación. Un string es una cadena de caracteres. Incluso esto tiene funciones eh, muy similares a lo que son los arreglos que vamos a ver más adelante y las listas. Puede ser que sea una lista o un arreglo de letras, de chart. Es tanto así que le voy a dar una pincelada ahora. Si yo escribo, por ejemplo, chart, ¿verdad? Y estas llaves puedo definir que es un arreglo de letras
y yo le puedo poner a ese chart varias letras, ¿ves? Puedo colocarle barra. Pero eso un poquito más adelante lo vamos a ver cuando estemos trabajando las listas y los arreglos. Entonces vimos que las operaciones aritméticas son muy similares a las que usamos siempre. Para sumar, restar, para multiplicar cambia un poco, que 5 por 3 son, se representa con un asterisco el símbolo de multiplicación. 5 dividido 3 es con el slash invertido para dividir. Este es un operador modal que devuelve el módulo o el resto de la división entre los dos números, es decir, lo que sobra de los dos números. El signo de igualdad lo que hace es que compara y devuelve un valor lógico, es decir, falso o verdadero, en caso de que sean iguales o no. Y el no igual, que es una negación a la igualdad. Es decir, si son iguales, va a ser falso, y si no son iguales, va a ser true. Entonces, para que, como quiera, yo voy a enviar esto por el grupo, pero para que tengas presente, le voy a enviar un documento también. La documentación la tengo lista de la clase de hoy para que la lean. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las operaciones que utilizamos para calcular números en C Sharp. Estas son las que se utilizan. ¿Qué sucede o qué acontece? Que hay algo que muchas personas no dicen, ni siquiera en las universidades ni en ningún lado, que con la división hay una contrariedad. Igual con la multiplicación, pero la multiplicación se la voy a enseñar más adelante. Pero me interesa que sepan eh, la división esta. ¿Cuál es la contrariedad? Que hay algo que si trabajamos, por ejemplo, programas contables o programas que manejen números exactos, no trae muchísimo problema. Eso pasa como Excel, que el que no sabe hacer un libro de Excel bien estructurado, con las fórmulas adecuadas, le calcula los números como a él le pega su gana. Entonces, supongamos que yo voy a escribir aquí un console write line para hacer una división. Supongamos que yo tengo una factura que me llegó de 10,000 pesos, un ejemplo. 10,000 pesos, ahí son 1,000, ahí son 10,000. Aquí no se utiliza puntos decimales, en programación no se utiliza comas divisoras, se coloca simplemente el número. Aquí tengo 10,000, ¿verdad? Entonces, esa factura de 10,000 pesos me llegó por un valor sé yo, de 30 piñas que compré. 30 piñas. Entonces, el valor de la piña es el que yo quiero saber. Para eso lo divido. Vamos a concatenar un texto aquí que me identifique. Entre comillas dobles se coloca el texto. El valor de cada piña es y 2 puntos, ¿verdad? Que me lo muestra. Vamos a ejecutar el programa. Bien. Si ven aquí, me dice que el valor de la piña es 333 pesos por cada piña, ¿verdad? Porque yo tengo 30 piñas a 1,000 pesos. ¿Ustedes creen que eso es real? ¿Que eso es correcto? Exactamente. Si yo cojo la calculadora y calculo 10,000, que es que hizo la factura, dividido entre 30. Exacto. Pero si yo lo calculo, ve que me da periódico infinito. Pero si yo lo calculo, por ejemplo, ok, 333 por 30 piñas, me da 9,990. Ustedes hacen un programa
que crea una factura y después necesitan sacar ese valor. Y después viene un contador con su oficina y analiza toda la factura y le dicen, miren, de esa factura usted debe 10 pesos. Te dicen, no, pero ¿cómo que yo debo 10 pesos de esa factura? Sí, de esa factura son 10 pesos menos. Hay 10 pesos en los datos menos que en lo físico. Y ahí vienen los líos y se juntan 100 de esa factura y ya en vez de ser 10 pesos ahora son 100 pesos, 1000 pesos y hacen los líos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Que los profesores no dicen, esa vaina no lo dice nadie. Eso no se divide así. Aunque el operador aritmético dice que solamente un número, el slash y el otro número crea una división, esto no debe ser así. No lo hagan, por favor, nunca lo hagan, ni siquiera para entregar un programa que sea de prueba. ¿Por qué? Porque eso da mala ética profesional. Necesitamos ser exactos, porque la matemática es una ciencia exacta y la programación tiene que asemejar a lo más posible a la exactitud. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Agregamos un punto y colocamos cero para convertir los puntos. Coño, ahora le puse 300. Cero, un punto cero, para convertirlo en un double que no requiere letra, para más fácil. También podemos convertirlo en un decimal. Vamos a convertirlo en un decimal con una M para que estén los dos como decimal. Y ahora, si yo ejecuto esto de nuevo, adivinen qué. Ahora sí me da exactamente el número periódico, incluso ocupando todos los bits que muestra. Ven que llega como hasta, déjame ver, para contarlo pues sería infinito, déjame ver. Pero llega hasta una cantidad como hasta por acá, para no contarlo todos. Ahora supongamos que yo lo convierto en double. Ustedes verán lo grande que es ese número. Si yo le quito la m, punto cero, para convertirlo en double, no, doble es menos. Ay, porque a lo redondeo parece. No, vamos a ver. Vamos a convertirlo en floats. Me gusta jugar con esto. Porque ahí es que uno sabe cómo se puede hacer el resultado en una programación real. El doble lo disminuye más, aún así lo redondea más. Le pone solamente 4 dígitos decimales. Pero vamos a dejarlo para exactitud, dejarlo en M, que es decimal. Y ahí sí nos va a dar un valor más aproximado a lo exacto, que es 3 periódicos. Entonces, no hagan nunca una división si no la van a convertir a, en este caso, decimal, para que sea exacta. Bien, entonces, esto viene acompañado, lo siguiente que se debe aprender sobre la parte de programación con valores numéricos o aritméticos, sería la parte lógica, lo que son operadores lógicos. Aquí yo tengo un documento, voy a mostrarlo en pantalla. Si lo encuentro ahora, porque ahora me perdió. Cógelo. Deme un segundo. Bien, este documento yo se lo voy a mandar por pantalla. Pero aquí tenemos las estructuras. Lo mostré aquí primero para que sea un poquito más fácil. Lo vamos a leer. Los operadores lógicos, ¿verdad? Déjame aumentarle un poquito la letra. Aquí está. Los operadores lógicos combinan condiciones booleanas, o sea, true o false, para tomar decisiones más complejas. C# tiene 3 operadores lógicos principales.
Está el AND lógico o ilógico, el cual devuelve, se representa en código, sería como eso, el cual devuelve un true solo si ambas expresiones son verdaderas. Si alguna es falsa, el resultado es falso. Vuelvo y repito. Devuelve solo una, o sea, devuelve true solo si ambas expresiones son verdaderas. Si alguna es falsa, el resultado es falso. Además, utiliza la evolución de cortocircuito. Esa evaluación de cortocircuito lo que hace es, si, el primer, si la primera condición es falsa, pues ya el programa sabe que todo lo demás no importa. Así que lo devuelve, eh, no evalúa la segunda condición. Eso lo vamos a ver en desarrollo un poquito más adelante. Y tenemos el OR lógico o lógico, que se representa con estos dos palitos. Eh, Tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me recuerdo bien cómo se llama. Devuelve true. Sí, se pueden llamar. No, tienen un nombre como más sofisticado que las barras. Pero sí, son doble barra. Ese es literal. Y sí, en matemática creo, pero en programación hay otras que tienen otro nombre también cuando son así, en barras verticales. Pero la idea es que es un condicional lógico. Es una compuerta OR, para los que han estudiado las compuertas lógicas en matemática y la tabla de verdad, es lo mismo. Así que no hay tanta complejidad. Si al menos una de las expresiones es verdadera, solo dará, eh, o sea, lo devuelve true, lo devuelve verdadero. Pero si solo una es falsa, o si todas son falsas, devuelve falso. También es un cortocircuito, es decir, si la primera es verdadera, no evalúa la segunda, porque ya obviamente ya no van a coincidir. Y decimos que aquí al menos una de ellas, de las expresiones, es verdadera. Tiene que ser verdadera. Si no, es falso. El no lógico, que es el signo de admiración que estábamos viendo anteriormente, se invierte el valor booleano de una expresión y la convierte en true o en false inversa. Es decir, pone inverso el valor. Entonces aquí tenemos un código, vamos a copiarlo, que es un código hijo de tu madre, código para analizarlo, vamos a copiarlo, vamos a pegar aquí debajo. Entonces vamos a quitar esto que no pertenece al código. Vamos a comentar, no, está todo comentado ya. Control K, Control D para organizarlo un poquito. Y aquí tenemos el código. Aquí tenemos dos condiciones. La condición 1 es un booleano que es true. Y la condición 2 también es un booleano que es falso. Entonces vamos a imprimir primero. Se lo voy a definir aquí. Este es el ilógico. Vamos a concatenarle un texto. Y lógico. Y tenemos, no, porque no podemos hacer una concatenación con un booleano, porque aquí va a devolver un booleano. Tenemos que hacer una conversión, pero lo vamos a dejar así por ahora. Entonces, el primero es el ilógico. Voy a comentar esto y lo vamos a ver en ejecución. Aquí tengo dos condiciones. Recuerden que la primera es true y la segunda
es falso. Entonces, ¿qué dice? Esto dice, se lee de la siguiente manera para que se pueda entender un poquito. Dice, es verdadero si la condición uno es falso y es verdadero si la condición uno es verdadero y la condición 2 también es verdadero. Como único es verdadero si las dos son verdaderas. Entonces, como una es falsa, aquí su resultado debe ser falso. Vamos a ver. ¿Ve? La tenemos aquí. Falso. Si yo cambio y las pongo las dos verdaderas, su condición se va a colocar true. ¿Ven? Esa no creo que tenga problema, porque es un ilógico. La primera es verdadera y la segunda es verdadera. Si son las dos verdaderas, pues dime que es verdadero todo. Ahora, si una es falsa, todo es falso. Vamos con el o lógico, o or, como ustedes lo quieran llamar. Yo le digo o lógico porque esa es su condición. Aquí decimos, la condición uno es verdadero o la condición 2 es verdadero. Entonces, si una de las dos es verdadera, entonces el resultado es verdadero. Y aquí tenemos que una de las dos es verdadero. Vamos a ver qué resultado nos da. No da verdadero, correcto, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la condición ilógico. Vamos a ponerle la 2 true. Aquí no da true porque estamos haciendo un o lógico. Desde que él mira la primera y dice que es verdadero, bueno, si no, pues la segunda no importa, no hay que leerla. Pero si la primera es falso, la segunda él no la va a leer tampoco, porque él dice, pues, ¿para qué? Ya la primera es falsa. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto sea falso? Para que dé una condición falso, porque recuerden que esta es la condición O. Entonces podemos decir, es verdadero si, esto sería bien con un número, si 5 es mayor que 3, que eso daría falso, ¿verdad? 5 es verdadero, que 5 es mayor que 3, pero la condición, la segunda condición es falso. Vamos a ponerla así. Entonces, como la primera es true, él ya va a dar falso. Entonces dice, bueno, pues si ya la primera dio true, evalúa la segunda y es falso, bueno, pues falso entonces. Entonces tenemos que tener un poquito cuidado con eso. Ambas condiciones son diferentes. Una es verdadera, 5 es mayor que 3, pero esta es falsa, porque yo la especifiqué un booleano aquí como falso. Si yo pongo aquí un ejemplo 7, que ahora la condición es falsa, pero la segunda también es falsa, el resultado va a ser falso. Eh, perdón, verdadero, porque tenemos dos condiciones iguales, ambas son falsas. Entonces, eso hay que practicarlo un poquito. Así que para practicarlo, yo en el documento, que volví lo cerré, ¿no? Sí, está bruto. Ah, no, estaba aquí abierto. En el documento tenemos también unos ejercicios aquí. Dice ejercicios prácticos. Esos ejercicios ustedes lo van a hacer mañana, pasado. Cuando ustedes se sientan cómodos, van a hacer esos ejercicios. Esos dos que están ahí. Aquí dice escribir un programa que determine si un número entero dado es par o positivo.
y escribir un programa que indique si una persona es menor de edad o vive en el extranjero. Eso aquí tienen un ejemplo, más o menos, de cómo podrían hacerlo. Esta es una estructura condicional, lo vamos a ver ahora mismo, que evalúa las condiciones lógicas. Por eso es que primero hay que aprenderse las lógicas y luego a aprenderse las estructuras condicionales. Vamos para allá. Vamos con las condicionales, estructuras condicionales. Sí, no, adelante, adelante. Sí, exactamente. Exacto, es que lo tenía en la punta de la lengua, esa vaina, esa palabra nada más uno la usa, ¿cómo te explico? Ocasionalmente uno la usa, pero sus compuestas, o sea, en la matemática también que son compuertas lógicas, y en programación no se utiliza eso, sino se utilizan como compuertas lógicas. Una es el I lógico y el otro es el O lógico. Y así, como tú dices, a veces no se le quedan esas cosas y hay que investigarlas porque después uno, cualquier cosita la puede refrescar en el momento. Concho, ¿por qué que se me pierde esto que no lo encuentro? ¿Dónde está? Volví a cerré. Parece que sí. Vamos a abrirlo. Ah, no, que está en el otro. Bien, las estructuras condicionales. Básicamente, la más utilizada, por así decirlo, es el if. Y como su nombre lo indica en inglés, if es sí. Así mismo, literal, sí. Y esta viene acompañada con else, el else, il, if. Estas dos son adicionales, son para tener una alternativa. Ahora mismo lo vamos a ver. Entonces, la sentencia if en C Sharp permite ejecutar un bloque de código solo si se cumple una condición booleana. ¿Recuerdan? Lo que estábamos haciendo ahora mismo, una condición booleana. Si la condición es falsa, se salta ese bloque de código opcionalmente. Puede acompañarse de else para especificar código alternativo cuando la condición inicial es falsa. La sintaxis básica es esta. Vamos a hacerlo en programación. No la voy a copiar, la voy a hacer. ¿Por qué? Porque es más bonito. Yo lo hago más bonito que eso que está ahí. Entonces, vamos a hacer un if. Como ven, si empezamos es con un true para ser ejecutado. Yo voy a colocar aquí un mensaje. Ay, perdón, la costumbre, console.writeLines. Un mensaje que me diga el resultado es verdadero. Entonces, esta estructura siempre va a ejecutar este código porque está fijo, estático, en true. Si yo coloco un else, que en la sintaxis, en la forma de escribirlo, se coloca debajo o después de la última llave, la llave de cierre, que está entre dos llaves, el bloque de código, ¿verdad? Entonces, entre la llave de cierre tenemos la alternativa, que es, que sería, el resultado es falso. Pero si se fijan, no sé si se llega a percibir, este está más opaco, está de color diferente. Esto es el IDE, el editor, indicando que su código nunca se va a ejecutar. Eso nunca va a pasar, porque la condición a evaluar es estática. Pero si yo le coloco mi variable, que en este caso voy a poner la condición 2, ven que ahora están los dos iguales.
¿Por qué? Porque la condición 2 es una variable y como su nombre lo indica, puede variar su resultado en condición de cualquier operador lógico de lo que acabamos de ver. Entonces, aquí yo tengo definida la condición 2 como falsa. Si yo lo ejecuto en el resultado siguiente, me va a dar que el resultado es falso. Si yo no cambio mi condición, mi variable, lo pongo true y vuelvo y lo ejecuto, pues va a cambiar. Dice que el resultado es verdadero. Entonces, aquí podemos ya ir definiendo un poquito cómo poner en práctica las condiciones. Bien, le voy a enseñar otro método, otra función que tiene console, que ya lo habíamos hablado, que es para leer. Jodido editor. Aquí, console redline, lee lo que está en la línea en consola. Vamos a hacer una prueba. Antes de, voy a comentar todo esto para hacer una prueba. Y como el programa yo lo voy a ejecutar aquí, también voy a comentar esto. Y aquí debajo, para yo asignar a lo que yo recopile aquí del usuario, vamos a hacerlo con una variable. Esto devuelve, si ponen el cursor hacia arriba ahí, le dice lo que devuelve un string. Entonces vamos a decir que es un string y le vamos a decir que la variable se va a llamar texto de usuario. Ay, perdón, las variables no pueden llevar espacio. El texto de usuario. Y le pongo el signo de igualdad para que sea asignado. Entonces, más abajo, una línea más abajo, voy a utilizar el console. Jodido aumento. Console. El texto ingresado por el texto del usuario, ¿verdad? Vamos a probar esto. Si yo lo ejecuto, si se van a fijar, el cursor no muestra nada, pero se queda ahí, justo en donde inicia la consola. Entonces yo puedo escribir algo para mostrar, y si le doy enter, que lo que hace es que brinca la línea y ejecuta la siguiente línea, y ahí hace el console whileLine, lo que hace que muestra, escribir para mostrar algo, concatenado con el texto ingresado es escribir para mostrar algo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver que todo lo que nosotros coloquemos en console readline y lo devolvamos a una variable, va a ser un string. Y esto podemos recibir información del usuario. Teniendo eso en cuenta, yo voy ahora a hacer una operación lógica. Vamos a ver que vamos a hacer un programita. Voy a copiar esto primero, por si acaso. Y vamos a hacer un programita chiquitico. Un programita pequeño. ¿Qué vamos a hacer con ese programita pequeño? Vamos a decir, bueno, yo quiero poner un saludo y quiero también pedir un número para sumar, ¿verdad? Los programadores somos haraganes, así que copiamos y pegamos mucho. Entonces, aquí yo tengo dos variables. Voy a definir dos variables, que es un número 1
y un número 2. Entonces, puedo contener como yo tengo un mensaje que va a salir en pantalla, puedo guardar en el int, en el número 1, puedo guardar la conversión en un entero de 32 bits, lo que me va a dar console write lines. El texto me lo va a convertir en 32 bits, en un entero, y lo va a guardar en el número 1. Entonces, el número 2, para sumar, va a ser lo mismo, pero guardado en la 2. Y el resultado de la suma es, lo vamos a concatenar con número 1 más el número 2. Más el número 2. Como ya yo tengo eso concatenado, voy a alejar un poquito para que se vea todo el texto. Como ya yo lo tengo concatenado, el número 1 y el número 2 va a ser una suma, pero va a ser una concatenación con el texto. Vamos a correr, primero hay que poner la limitación para que no se abra y se cierre. Oh, sí, ya estaba puesto. Entonces, no, perdón, no, tengo que ponérselo para que vea el resultado. Para poder ver el resultado, un console.readline o .red igual. Okay, ahí. Entonces, me está pidiendo el número para sumar, ¿verdad? Yo le voy a poner 15, ¿verdad? Presiono Enter. Número 2 para sumar. El 15 de nuevo. Aquí me dice que el resultado de la suma es 15 más 15. O sea, 15, 15. Porque hizo una concatenación. Para hacer una suma, para que él lo identifique como suma, debo colocarlo entre paréntesis. Entre paréntesis, las operaciones matemáticas se convierten, o sea, ya no se pueden concatenar. Y ahora sí, yo pongo el 15, enter, 15, me da el resultado, es 30. Entonces, ven cómo es así de fácil, ya tenemos una calculadora. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo y ejecuto esto, no importa qué número yo le ponga, yo le puedo poner cualquier número y no importa cuál sea, él me va a dar el resultado. Exacto. Entonces, ya tenemos ese primer programita y vamos a utilizarlo para hacer entonces un resultado lógico, ¿verdad? Vamos a poner un if. Y en ese if yo voy a poner una condicional de mayor que. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces resultado eh, el resultado es el número mayor es los puntos, concatenamos con si dijimos que el símbolo de mayor, es decir, la cosita abierta está haciendo 1, lo significa que el número 1 es el mayor. Entonces, si no es el número 1 el mayor, por lógica, es el número 2. Ahí puso un el y es el número 2.
Entonces, en el segundo bloque, decimos que es el número 2, el mayor. Vamos a correr eso. Ahora no importa, voy a poner, no importa qué número yo le coloque, siempre va a dar cuál es el mayor. Por ejemplo, déjame ver, un número al azar y otro número al azar, bien grande. Me dice que el número mayor es 45.678. Y es correcto, 45.678 es mayor que 45.211. Si yo vuelvo y ejecuto eso, y lo colocamos un poquito más simple, que no sean números tan grandes, colocamos 6 y 7, y dice que el número mayor es el 7. Entonces, ya tenemos un programa que nos dice y compara cuál de los dos números introducidos es el mayor. Entonces, a ver, dada esa lógica, me dicen si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta sobre ese programita, sobre esas lógicas, esas condicionales. Parece que no. Entonces, vamos a seguir con la otra, el otro ejemplo. En este caso, bueno, hace algo parecido, pero entonces es con un if else, que más bien evalúa si la edad es menor que 13, entonces es un niño, y si y si no, entonces si la edad es mayor que 18, entonces es un adolescente. Pero en el else, si no es mayor que 18 si no es menor, si la edad no es menor que 18 y no es menor que 13, entonces es un adulto. ¿Entiendes? Esa sería la condicional. Vamos a ponerle entonces, vamos a copiar en el del archivo este ejemplo y lo vamos a poner con un número. Lo voy a colocar aquí, voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Quitamos el valor de la edad aquí y lo vamos a poner con un convert readline para que se convierta en un entero, y vamos a borrar esto también para que sea más limpio. Entonces aquí vamos a introducir una edad y nos va a decir si es un niño, si es un adolescente o si es un adulto. Si lo ejecutamos y yo le pongo una edad, por ejemplo, que esté entre 18 y 13, yo puedo poner un 14 y me dice que es un adolescente. Pues si yo vuelvo y lo ejecuto y pongo un mayor a 18, que sea por ejemplo 19, me dice que es un adulto, porque mayor de 18 ya es un adulto. Y si colocamos uno que sea menor de 13, por ejemplo 10, pues me dice que es un niño, porque evalúa nuestra edad en función y coloca una condición en base a otra. Y quizás ahora tal vez se parezca un poco compleja, porque esa estructura de condición puede ser un poquito enredada cuando se trata de varias operaciones lógicas, que la vamos a ver más adelante. Bien, entonces, para continuar, aquí tenemos lo que son los switch.
Los switch funcionan de una manera similar, pero tienen bloques de códigos ya definidos. Vamos a leer un poquito. La sentencia switch. La sentencia switch evalúa la variable o la expresión y ejecuta el código del caso, es decir, un caso X que pueda darse, que condición con su valor es útil cuando queremos comparar la misma variable con muchos valores posibles de forma ordenada. Cada caso o caso valor contiene las instrucciones que se ejecutan si la variable coincide con su valor y suele finalizar con break para salir del switch. Podemos usar el caso de fouls para un valor por defecto cuando no coincida con ningún caso. Este es el código de ejemplo. Esto yo se lo voy a dejar a ustedes si ustedes lo quieren probar. Es muy interesante también, pero yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque está desfasado. El switch no se utiliza en la programación real. Yo lo coloqué ahí en ese documento porque en las universidades lo colocan en las clases, lo dan y eso no es, o sea, no se puede tener ignorancia sobre eso, porque es una función muy útil de C Sharp. ¿Por qué no se utiliza? Porque si nos vamos a ver, es un montón de code de vaina que el if, esto que acabamos de hacer aquí, lo hace igualmente. Entonces, esto es como menos trabajo, menos, le acabo de decir que los programadores somos un poquito vagos, esto es menos trabajo que escribir esto, es mucho menos trabajo. Hacer un if anidado, que es como se llama la estructura que vimos en la programación, para definirlos. Aquí tiene una breve descripción y como pueden ver, tiene también, pueden usar llaves para hacer las divisiones del bloque de código. Las buenas prácticas, vamos a leer un poquito aquí para ya finalizar con este bloque, aunque creo que hay algo más. No, están los ejemplos. Las buenas prácticas para usar las condicionales es usar llaves siempre, aunque si el bloque if puede tener una sola instrucción, es mejor incluir las llaves por claridad y para evitar errores. En la UAS hay un profesor que no le gusta usar llaves, pero hay que usarlas. Condiciones sencillas. Mantienen las condiciones claras y de una complejidad razonable. Si la lógica es muy complicada, considera dividirla en variables booleanas descriptivas. Más adelante le voy a mostrar cómo se harían variables booleanas descriptivas, que es algo también que se utiliza mucho. Evitar anidamientos profundos, es decir, un if detrás de otro if y otro y otro y otro. Eso no es una buena práctica. Dentro de otros pueden hacer el código difícil de leer en caso de valor, reformular la lógica y usar switch cuando corresponda. Orden lógico de caso. En, en encadenamientos, else if ordena las condiciones de la más específica a la más general. En Swift, pon los casos más probables al principio y usa default al final. Comentarios claros. Si una condición no es obvia, es decir, si es un poco compleja, por ejemplo, encadenamiento con operadores lógicos, como lo que vimos ahora mismo, es decir, que tenga un else, un y lógico y un o lógico en la misma sentencia, comenta brevemente que se está evaluando para que el código sea accesible por otros. Entonces, aquí hay unos ejercicios. Estos ejercicios, eh,
se pueden hacer ya con el conocimiento con lo que hemos hecho, pero si quieren esperar, lo pueden hacer más adelante. En el día de mañana estaremos viendo un poco más de lo que son los bloques condicionales. Ahí donde entramos un poquito más ya en la programación funcional, porque estaremos viendo los bucles y las diferentes estructuras también de repetición. Entonces, por eso estas referencias que ustedes quieren la pueden hacer, pueden ir a esas páginas, ahí donde yo tomé la información, pueden leer más. Como ven, la mayoría son de páginas que son muy reconocidas, pero pueden resolver los ejercicios. Si tienen alguna pregunta, vamos a finalizar. Si tienen alguna pregunta, díganla ahora.